Buenas. La historia de hoy está fascinante y bastante retadora, por decirlo de una forma, ya que como seres humanos es algo instintivo el juzgar a los demás o el juzgar las cosas que vemos. ¿Por qué? No es algo malo como tal, aunque en los últimos años se ha demonizado como que el juzgar es lo más malo del mundo y no, hay que entender el por qué lo hacemos porque es básicamente un instinto de supervivencia. Si no lo hubiéramos hecho hace miles y miles de años, posiblemente no estaríamos aquí porque teníamos que distinguir si lo que estaba frente a nosotros era un peligro o no. Si aparecía algún animal, teníamos que ver, bueno, ese animal puede hacerme daño y rápidamente teníamos que averiguar si era un peligro o no. Y digamos que ese instinto se quedó hasta nuestros días y cada vez que vemos a una persona, buscamos esos lados negativos o esas posibles advertencias de que puede ser un peligro, ya sea obviamente físico, mental o lo que sea. Pero la historia de hoy nos lleva a reflexionar a que ya estamos en un punto donde las cosas no obligatoriamente tienen por qué ser un peligro mortal la primera vez que las vemos, ¿no? Así que ya no tenemos que ser como nuestros ancestros, que tenían que correr si veían algo que parecía un peligro, sino que tenemos la oportunidad de reflexionar si en realidad puede serlo. Así que esa es la historia de hoy, vamos a verla. Las 4 estaciones. Había un hombre que tenía 4 hijos. Como parte de su educación, él quería que ellos aprendieran a no juzgar a las personas y las cosas tan rápidamente como suele hacerse. Entonces los envió a cada uno, por turnos, a ver un árbol que estaba a gran distancia de su casa. En su país había estaciones, así que el primer hijo fue en invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y el cuarto en otoño. Cuando todos habían ido y regresado, el padre los llamó y les pidió que describieran lo que habían visto. El primer hijo dijo que el árbol era horrible, giboso y retorcido, parecía seco y sin vida. El segundo dijo que no, que el árbol estaba cubierto de brotes verdes y lleno de retoños que prometían flores. El tercer hijo no estuvo de acuerdo con eso. Él dijo que estaba cargado de flores, que emanaba un aroma muy dulce y se veía hermoso. Era el árbol más lleno de gracia que jamás había visto. ¡Wow! El último de los hijos tampoco estuvo de acuerdo con ninguno de ellos. Dijo que el árbol estaba cargado de peras maduras, lleno de savia y bienestar. Como los pájaros acudían al peral para comer de los frutos que se estaban marchitando, todo a su alrededor se llenaba de un exquisito aroma. Entonces, el padre le explicó a sus hijos que todos tenían la razón, porque ellos solo habían visto una de las estaciones de la vida del árbol, y añadió que por eso no se podía juzgar a una persona por solo ver una de sus temporadas. La esencia de lo que son los hombres, el placer, la tristeza, el regocijo y el amor que viene con la vida, solo pueden ser medidas al final, cuando todas las estaciones hayan pasado. La historia de hoy es de nada más y nada menos que Winston Churchill. Sí, bueno, y si no lo conoces, el tipo era un crack. Así que veamos una lección que nos dejó en su vida. Vamos. Una lección de diplomacia. Cuentan que durante un banquete oficial celebrado en Inglaterra con la asistencia de personalidades de todo el mundo, un empleado del gobierno, concretamente el jefe de protocolo, observó cómo uno de los ilustres invitados se metió un valioso salero de oro en el bolsillo de su chaqueta. El jefe de protocolo, responsable de los bienes oficiales, al no saber qué hacer en aquella delicada situación, se dirigió al primer ministro de Inglaterra, que por aquel entonces era Sir Winston Churchill, estadista y político inglés nacido en Oxfordshire en 1874 y fallecido en Londres en 1965, uno de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Así que le pidió un discreto consejo dada la notoriedad del personaje. La gran agudeza que caracterizaba a Winston Churchill le hizo idear un estratagema infalible. Le dijo al jefe de protocolo: mira, ¿sabes qué? No te preocupes, yo resuelvo esto rapidito. Fue a la mesa más próxima, se introdujo otro salero de oro en el bolsillo del chaleco. Fue a la mesa más próxima, se introdujo otro salero de oro en el bolsillo del chaleco, se acercó al personaje que había sustraído el salero, y mientras le mostraba el contenido de su bolsillo, le dijo al oído: hey amigo, creo que el jefe de protocolo nos ha visto guardarnos el salero en el bolsillo. No sé qué digas tú, pero será mejor que lo devolvamos, ¿verdad? Y de esta manera ingeniosa resolvió una embarazosa situación diplomática. La reflexión yo creo que es bastante simple, ¿no? Que en vez de decirle a una persona: oye bro, ¿por qué hiciste esto? Lo hiciste mal.
¿Qué tal si nos colocamos a su nivel y decimos, oye, te entiendo, pero podemos resolverlo juntos, ¿no? Así que una potente pero sencilla reflexión. Hasta el próximo cuento.